Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Estamos viviendo en México una pandemia muy fuerte, de hecho se está viviendo en todo el mundo y la situación es igual en muchos países, pero hay países que están sufriendo una crisis económica incluso antes de la pandemia. Uno de los casos más relevantes es Venezuela, un país que ha sufrido un colapso económico a lo largo de los últimos años y que tiene también un déficit democrático impresionante. Yo quiero agradecer a María Corina Machado, una de las políticas de oposición más destacadas de Venezuela, una mujer que ha sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez. No puede salir del país, pero nos estamos comunicando con ella a través de la tecnología. María Corina Machado, siempre es un gusto poder conversar contigo. Igualmente, muchas gracias, Sergio. María Corina, ¿cuál es la situación en Venezuela en estos momentos? La crisis económica y la crisis sanitaria nos ha pegado a todos los países del mundo, pero ya la situación era muy precaria en Venezuela. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, la situación en Venezuela es devastadora y evidentemente nos enfrentamos, como tú dices, a muchas crisis simultáneas. Una crisis humanitaria que tiene varios años, un sistema sanitario que es el más frágil de todo el hemisferio, o una sociedad que está sumergida en el hambre y la pobreza. Recientes estudios de universidades del país hablan de nivel de 96% de la pobreza en Venezuela y 35% de los niños de menos de 5 años de edad con desnutrición crítica. Imagínate lo que significa la llegada de una pandemia, además con un régimen corrupto hasta los tuétanos, que además miente. Más de 6 millones de venezolanos han dejado el país desesperados, buscando sobrevivir. Algunos dedicados a la economía informal en la región se han visto obligados a regresar a Venezuela y lo que se han encontrado literalmente es con campos de secuestro, en condiciones absolutamente inhumanas y donde el régimen los tiene literalmente presos, tratando con ello de que no se conozca la realidad de lo que ocurre en Venezuela, que en este momento estamos en un periodo exponencial de crecimiento de la pandemia. Así que es una situación dantesca desde la perspectiva humana y desde la perspectiva política. Yo creo que hay que ir más allá de lo que tú has dicho. No es un déficit democrático nada más. Estamos frente a un Estado fallido que dejó de ser una dictadura y que hoy se convierte, y hay que llamarlo como lo que es, un conglomerado criminal que ha ocupado territorio, instituciones y recursos de Venezuela y desde aquí busca expandir esas actividades de desestabilización a todo el hemisferio. María Corina, si vemos las cifras de la pandemia, del COVID, de la epidemia, vemos que no son tan malas en comparación con otros países. ¿Son correctas estas cifras? ¿Reflejan la realidad que se está viviendo en Venezuela? Absolutamente no. La situación en Venezuela es muchísimo peor. Todos recibimos mensajes de médicos, de familiares, de nuestros equipos de trabajo alrededor del país, de que es una situación que se ha desbordado, agravado, debo decir, por una crisis de combustible total. Es inconcebible que un país petrolero como Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, hoy no tiene gasolina, no tiene gas, no tiene luz, Sergio. Más de la mitad de la población venezolana cocina a leña. Entonces, evidentemente esas no son las cifras, aunque sí hay que reconocer que la pandemia llegó a Venezuela con retraso en relación a otros países por la forma como Venezuela ha estado aislada en los últimos tiempos del resto del mundo. Prácticamente no hay vuelos comerciales internacionales, y las migraciones eran todas de venezolanos hacia afuera. Eso hizo que se retrasara la llegada del coronavirus, pero hoy en día es una situación totalmente fuera del control y que aterra en un país donde, te repito, no hay agua, la gente no puede comprar jabón, la gente tiene que salir todos los días a comprar alimentos porque una situación de pobreza del 96%, como el que yo te dije, tú comprenderás, la gente no puede reducir sus momentos de ir a adquirir alimentos. Es una situación realmente dantesca con un sistema sanitario absolutamente colapsado. Durante un momento pareció que el gobierno de Juan Guaidó podría proporcionar algún tipo de solución política, pero esto parece haberse esfumado. ¿Cuál es la situación política y qué significa Juan Guaidó en estos momentos en la ecuación? Juan Guaidó es el presidente legítimo y lo es porque hubo un vacío de poder. Maduro
usurpa el poder en Venezuela, como más de 60 países alrededor del mundo así lo han calificado. Sin embargo, efectivamente creo que han habido errores importantes por parte de la dirección política opositora, sobre todo, Sergio, porque en mi opinión ha habido un error de la caracterización sobre la naturaleza del régimen. Se ha caído en las trampas de manera reiterada de los llamados diálogos, ya van 13 episodios de diálogo, alguno lo propuso el Papa y el Vaticano, otro el anterior canciller mexicano y de Chile, otros la Unión Europea, otro el régimen, el Reino de Noruega, todos han terminado igual, porque es un Estado criminal que no está dispuesto a ceder el poder a menos que se configure una amenaza real que hemos llamado una operación de paz y estabilización para parar el sufrimiento, para parar el genocidio que hay en Venezuela, pero además no es solamente un tema de solidaridad con nosotros, es por el propio interés de ustedes, de todos los latinoamericanos. Hace 20 años nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba. Hoy Argentina dice, los argentinos dicen Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela, España no es Venezuela. Nuestra alerta es que aquí hay una operación contra las democracias liberales de Occidente y que desde Venezuela estos tentáculos con muchísimo dinero criminal del narcotráfico, del terrorismo, de las redes de lavado de dólares, están operando intensamente bajo o detrás de la máscara del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de otras estructuras. ¿Qué le pedirían ustedes en la oposición en Venezuela a los gobiernos como el de México y de otros países de América Latina y del mundo para poder ayudar a una transición política en el país? Bueno, el caso de México es muy doloroso para nosotros porque hay muchos, la mayoría de los países de la OEA que también participan en el Grupo de Lima, que incluso participaron en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque entienden que en Venezuela la democracia se acabó hace muchísimo tiempo, que esto va mucho más allá, es un Estado fallido, es un Estado forajido, es un país ocupado, el territorio venezolano se está somalizando, Sergio, por grupos criminales que se lo pelean. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que haya responsabilidad, que se aferre a la verdad. El tiempo para nosotros se mide en muertos producto de este sistema criminal. Y es inconcebible para nosotros que un país como México pues se niegue a aceptar estos planteamientos, a acompañar estos planteamientos de nuestros genuinos aliados que van desde Canadá, pasando por Estados Unidos, muchos países de Centroamérica, desde luego Colombia y Brasil, que son nuestros vecinos, y que México se coloque de Cuba, del lado del nuevo gobierno de Argentina y de algunos países que lo que buscan es prolongar la agonía de Venezuela para preservar estas redes, insisto, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que entre ellos se defienden y se protegen. Es ponerse del lado de Venezuela, del lado de la vida, del lado de la verdad y desde luego de la democracia en nuestro hemisferio. Algunos miembros del Partido de Gobierno de México, de Morena, como Jacob Polensky o Héctor Díaz Polanco, siguen presentando a Venezuela como un modelo, como un ejemplo de país, un país más igualitario, un país más próspero, que sí ha tenido problemas es por el boicot de los Estados Unidos. ¿Qué les puedes decir tú? Yo creo que quienes plantean eso no tienen ninguna duda sobre lo que ocurre en Venezuela. Te quiero ser muy franca, Sergio. El tiempo de la indiferencia y el tiempo de la ingenuidad se agotó, porque estos son vidas humanas. Estos son criminales los que están en el poder en Venezuela. La propia justicia norteamericana ha hecho públicos imputaciones por terrorismo y narcotráfico. Uno se pregunta qué más tiene que pasar en Venezuela, cuántos muertos más, cuántos crímenes más, cuánta evidencia más. Estos funcionarios esa información la tienen. Así que yo más bien pienso que es un mensaje que debe llegar al pueblo mexicano y verse en nuestro espejo. ¿Es esto lo que quieren para su país? Porque una persona que es capaz de defender esta desgracia, esta tragedia, definitivamente lo que tiene en mente es un sistema que puede ser devastador para su país como lo ha sido para el nuestro. Hubo una decisión por parte de las autoridades de Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo, igual que otras naciones,
pero con la ventaja de que podían tomar control sobre activos del gobierno venezolano allá en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esos activos? ¿Qué está ocurriendo con los recursos que tenía el gobierno fuera de Venezuela? Es una situación complicada porque evidentemente el régimen venezolano además los ha escondido en su gran mayoría. Activos importantes como la empresa Citgo, que tú sabes tiene un conjunto de refinerías en los Estados Unidos y que suministra una red importantísima de estaciones y servicios del país, es estratégica para los venezolanos porque allí podemos colocar buena parte de nuestro crudo extrapesado. Afortunadamente, por decisiones que tomó el Departamento del Tesoro, esos activos fueron asegurados y efectivamente están bajo el manejo del gobierno interino. No es el caso de muchos activos que están escondidos alrededor del mundo y que obviamente el régimen de Maduro busca preservarlos. Entonces es una situación delicada y que evidentemente nosotros le pedimos a todos los gobiernos democráticos del mundo que den la información que tienen, que suministren la información que tienen. Sabemos que hay muchos negocios absolutamente ilícitos, desde lo que fue, como bien sabes, la importación de comida podrida que venía de México a Venezuela para los programas de repartición de comida gratuita, que vino con sobreprecio y que no cumplía ningún estándar de la Procuraduría Mexicana y que fue atraída a Venezuela por corruptos, por testaferros que operan tanto en México como en mi país y que esa información necesitamos que se dé a conocer, como tantos otros delitos que han hecho que muchísima gente esté llena de dinero y que hoy esos son precisamente los que quieren mantener un status quo. Yo siempre he dicho, lo que le temen no es a la intervención y a la acción liberadora de los aliados de Occidente, lo que le temen es a la justicia, porque saben que una vez que estos criminales salgan del poder, porque los vamos a sacar del poder, Sergio, aquí se va a saber todo, se va a saber todo. Quiénes se beneficiaron y se enriquecieron a costa del hambre y de la muerte de miles de venezolanos. ¿Cuál es la situación jurídico-legal? La Asamblea Nacional que fue electa, pues ya cumplió con su periodo. El presidente Maduro nombró una Asamblea Constituyente que no fue electa democráticamente, pero tiene que haber nuevas elecciones. ¿Qué va a pasar con esas elecciones? ¿Quién las va a controlar? ¿Hay posibilidades de que, pues, quienes creen en la democracia puedan recuperar el poder a través de las urnas? Tienes toda la razón que es muy complicado. A veces los propios venezolanos caemos en situaciones confusas porque esto es inédito. Efectivamente, esa Asamblea Nacional Constituyente irrita, ilegítima, impuesta a sangre y fuego porque asesinaron 19 personas ese 30 de julio del año 2017, no la reconocemos los venezolanos ni la reconoce el mundo. La Asamblea Nacional legítima en el año 2019 emitió un estatuto para la transición, que es lo que está vigente hoy y es lo que reconocemos hoy. En ese estatuto se establece que Nicolás Maduro es un usurpador, no se reconoce la Asamblea Nacional Constituyente y estamos en un periodo de excepcionalidad hasta tanto no se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela. Por lo tanto, eso que ellos han convocado no son elecciones. Yo te lo pongo de una manera muy sencilla, Sergio. Si en un país las mafias controlan las armas, si las leyes las controlan las mafias, el dinero lo controlan las mafias, los medios lo controlan las mafias y el territorio lo controlan las mafias, ¿quién podría ganar unas elecciones? Evidentemente las mafias. Entonces, si tú no tienes soberanía nacional y en Venezuela no hay soberanía nacional, es un Estado fallido, sin Estado de Derecho, no puedes hablar de soberanía popular. Es una situación inédita que nunca antes se ha dado en nuestro hemisferio, nunca antes. Y por eso es importante que todos los latinoamericanos entendamos que esto, insisto, no es solamente un peligro devastador para los venezolanos, sino que es también una amenaza real para las democracias de cada una de las naciones de nuestro hemisferio, de las Américas. María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por estar tan cerca y tan pendiente de Venezuela y ten la seguridad que esta lucha la vamos a ganar y vamos a liberar a nuestro país. Gracias, Sergio. Gracias, María Corina Machado. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.
Nos vemos la próxima.